Amigos televidentes, esto es Carmen Jovet en directo y es una serie de diálogos, de conversatorios con los candidatos, tanto a la gobernación como a la comisaría residente en Washington. Esta noche conversamos con el licenciado William Villafañe. Saludos y buenas noches. Muy buenas noches para ti, Carmen, y buenas noches también para todo nuestro pueblo. Lo veo así tranquilito y muy orondo, pero ¿qué ha sido lo más difícil de esta campaña? Bueno, el proceso de las campañas, tú sabes que se vuelve en alguna manera contencioso, y la parte más difícil es uno pues tratar de señalar deficiencias o negativos en las personas que aspiran también a la misma posición, porque este servidor pues siempre ha sido una persona muy respetuosa de las diferencias políticas de las personas que militan en los demás partidos, y el tener que estar señalando, ¿verdad?, cosas en las que uno aventaja a los demás, pues no es tan fácil. Yo no para sé mí. si a la gente le gusta más la persona fogosa, el candidato fogoso o el candidato respetuoso. Reconozco por mi experiencia que hay a quien le gusta más la fogosidad y hay quien le gusta más, ¿verdad?, este tipo de dinámica donde se discute y un mayor enfoque en las ideas, en las propuestas y el trabajo y el récord que uno tiene. ¿Cómo usted reaccionó cuando vio el anuncio de la candidatura de Pablo José Hernández y Rivera, donde dice que usted es un corrupto, que usted era el segundo de Ricardo Rosselló en el chat, el segundo de Ricardo Rosselló que estuvo en el funesto chat que sacó a Rosselló de la gobernación, y que usted cogió y se aumentó el sueldo? ¿Eso cómo usted lo tomó? Fue una gran decepción porque uno esperaría de alguien joven y que está adentrándose por primera vez en la política, de que trate de, en una candidatura como esta, que es una de las posiciones más altas en Puerto Rico, pues de establecer una campaña de altura, y máxime cuando utilizaba en ese tipo de anuncios falsedades. Mezclaba con falsedades, tratando de dar a entender, por ejemplo, de que yo estaba en el chat ese de Telegram cuando yo no estuve en ese chat, tratando de dar a entender que yo me aumenté el salario cuando el secretario de la Gobernación no tiene esa facultad. Y así sucesivamente, tratando de involucrarme en cosas que realmente yo no tenía responsabilidad. Pero usted se pasmó, porque cuando le dijeron eso, usted se quedó como que, ¿qué es esto? Y se quedó como en shock. Bueno, es porque uno esperaría mucho más, ¿verdad?, de alguien que se presenta a este tipo de candidatura, no a un nivel que no es el que amerita, ¿verdad?, el pueblo puertorriqueño en la discusión pública que se da. ¿Usted tiene buen sentido del humor? Sí, tengo buen sentido del humor. La gente me cataloga así como muy serio, pero sí, claro que sí. O sea, que le puedo pegar un vellón. Ah, pero tú me puedes pegar pesetas. Cuando usted participó en el debate de los candidatos a comisionados residentes de Washington, vino eso de la pregunta en inglés. The English you talk was not very good looking. Es más o menos como el mío y como el de la mayoría de gente en Puerto Rico. Not very good looking. We mark a cross on the hillbilly hat. I prefer under the palm tree. Bueno, fue lo mismo. Pero habló como si literalmente estuviera haciendo lo que muchos de nosotros hacemos, que tratamos de traducir al inglés lo que estamos pensando en español, conocemos las palabras. Claro. Pero se lo vacilaron, se lo gufiaron, hasta memes le hicieron. Sí. Y el relajo después era que me habían entendido más a mí que lo que habían hablado los demás. Y precisamente, mira, yo estudié en escuela pública. Allá en Utuado, muy orgulloso de esa escuela. De hecho, cuando me gradué con 18 créditos universitarios, incluyendo 6 en inglés. Recibí ofertas de universidades fuera de Puerto Rico, en la George Washington University y muchísimas otras. Estuve entre los primeros 100 estudiantes del College Board a nivel nacional. Pero mis papás pues, no podían sufragar los costos que implicaba eso, y fui a estudiar a Mayagüez. Y como el resto de los puertorriqueños, trabajé, luché aquí, vengo de abajo, establecí un hogar, establecí negocios, me hice abogado. Y en términos del inglés coloquial, pues mira, definitivamente que no lo hablo como lo hablan en Idaho, en Utah, en Vermont. O como lo habla Pablo José. O como lo habla Pablo José. Yo he ido a la mayoría de los estados, y entre los estados
No es el mismo inglés el que habla el de New England que el que habla el tejano. No es el mismo inglés. Y ninguno se siente menos que los demás por tener su propio acento. Y en el caso nuestro, yo me siento muy orgulloso de mis raíces. Pero yo noto que también es un asunto, ¿verdad?, de dónde ha estudiado la gente, porque la mayoría de los que estudian en escuelas privadas tienen un mejor dominio. Hay algunos que estudian en la escuela pública y lo tienen por otras razones. Ahora, en mi época, ¿verdad?, pero ahora que hay tanta televisión por cable, es otra cosa, pero hay que enfatizar la enseñanza, yo entiendo, de los dos idiomas. El mío, Sí. el vernáculo es el español, pero aquí ha habido una controversia, de hecho, tradicionalmente el Partido Popular, donde el español ha sido primero, y no veo nada malo, pero también el inglés hay que reforzarlo para que después no digan que uno habla un inglés que is not very good looking. Pero it is very good looking en Washington. De hecho, yo he tenido cientos de reuniones en Washington. Nunca nadie en lo absoluto ha tenido problema en entenderme a la perfección y en llevar el mensaje correcto. Le voy a dar un consuelo. De hecho. Le voy a dar un consuelo. Estoy segura que los congresistas con los que usted se reúne en el caucus en que usted, del que es parte, hablan peor el español que usted el inglés. Oh, definitivamente, sí, por supuesto. Pero más allá de eso, en Puerto Rico, la dinámica que encontramos es un complejo colonial. Es un sentimiento que se ha inculcado de inferioridad. Y aquí nadie tiene que sentir la obligación de hablar un inglés como el que se habla en un estado anglosajón donde no ha habido, ¿verdad?, una dinámica coloquial hispana como la nuestra. Y nosotros tenemos siempre que sentirnos orgullosos de eso y yo me siento muy orgulloso de eso. Claro está, uno busca para sus hijos y para los hijos de todas las familias puertorriqueñas el tener mayores oportunidades. Jennifer González y este servidor vamos a estar enfocados en lograr que a nivel de nuestras escuelas públicas se enseñe un inglés coloquial también para que tengan mayores oportunidades y que no sea un privilegio del sector privado solamente. ¿Cuánto pesan los debates? ¿Qué peso le da usted a los debates? Porque ahora mismo se han cancelado 2 debates por la lamentable ausencia de Juan Dalmau. Pero ¿cuánto pesan los debates? Me parece que muy poco, sí, logran entretener a mucha gente y logran pues captar cierta atención, pero más allá de los debates, un debate tú no tienes la oportunidad del diálogo, de la conversación profunda. De hecho, se aleja mucho de lo que es el trabajo per se, tanto de un comisionado residente como de un gobernador, donde la dinámica no es debatir. De hecho, en el Congreso Federal no se debate, a diferencia de la legislatura estatal. Donde se dan son conversaciones profundas, más extendidas, con más calma, Pero y así funciona eso. Son interesantes. En el debate, Pablo Hernández Rivera dijo, yo estoy preparado para trabajar con el que gane. Obviamente, él corre en la papeleta junto a Jesús Manuel Ortiz, pero como que dejó abierta la puerta que si gana Jennifer, o gana Dalmau, o gana Javier Jiménez, porque él podía trabajar. O sea, dejó abierta la puerta ahí, de que él puede trabajar con cualquiera. Sí, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y a nivel de Washington también ha dejado saber que no sería capaz de trabajar con una administración republicana. El que sí puede trabajar con todos precisamente es este servidor. No de palabra, sino en el récord. Aquí en Puerto Rico yo he podido legislar con mis 26 compañeros senadores, de los 5 partidos y el senador independiente. He podido también trabajar bajo las administraciones de Donald Trump y de Biden y Harris, en el pasado cuatrenio y en el presente cuatrenio, de manera exitosa. Y si algo se me destaca a mí es precisamente mi capacidad diplomática, conciliadora y de poder llegar a acuerdos y avanzar con todas las partes y todos los sectores. Tengo que hacer una pausa, pero antes brevemente le pregunto. Todos están hablando de lo mismo, de sacar a Luma, sacar a Luma, sacar a Luma, sacar a Luma, cuando tienen que contar con la Junta de Supervisión Fiscal que le dijo, busquen el sustituto, vayan buscando y díganme cuánto es el impacto económico, porque así es que verá la Junta. Pero pocos están hablando de una manera más fácil de resolver el problema, por lo menos a nivel individual, que es la energía solar. Yo resolví este problema en un mes. En un mes ya me habían instalado las placas y en un mes ya yo estaba con todo preparado y subsisto con energía solar. No voy a esperar 7, 8 años en lo que se reconstruye el sistema. ¿Por qué no te han traído el tema?
Pues para mí ese tema es fundamental. Yo soy el State Lead del National Caucus of Environmental Legislators y creo firmemente en la energía renovable y he presentado múltiples legislación para incentivar la energía renovable no solamente a nivel industrial, sino también a nivel residencial, donde he promovido incentivos y al mismo tiempo soy coautor de la ley para la medición neta. Y como comisionado residente estaré trabajando precisamente para que se atienda esta necesidad de que la Junta de Supervisión Fiscal no obstaculice la legislación que incentiva la energía renovable. La presencia en Puerto Rico de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, además de endosar a Juan, a Nairma Rivera Sen, a Natal, era para decir que los fondos federales no se iban a afectar si había un cambio de estatus. Dejó claro que eso no funciona así, que Estados Unidos no va a permitir a que el socialismo se entronice en Puerto Rico y que los fondos federales no se afectan. ¿Se afectan o no se afectan? Yo respeto el favor que tengan hacia alguna candidatura en Puerto Rico, pero la propia legislación congresional promovida por Alexandria Ocasio-Cortez y también por Nidia Velázquez establece claramente que la ideología de Juan Dalmau establecería una transición para la salida y eliminación de los fondos federales en Puerto Rico. Voy a hacer una pequeña pausa y regreso para seguir conversando con el candidato del PNP a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, licenciado William Villafañe. Seguimos conversando con el candidato a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, William Villafañe. Se postula por el Partido Nuevo Progresista en la papeleta junto a Jennifer González Colón. Y ha sido una campaña llena de endosos, de famosos, no únicamente congresistas. Las congresistas causaron furor, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, María Elvira Salazar endosando a Jennifer, pero también los mensajes de Bad Bunny de muerte al PNP y los que pusieron, y René y su, bueno, no puedo citar lo que le decía a Juan para que endosarlo, porque hay que votar por pero bueno, ese es su estilo, ¿verdad? Y más recientemente Julián Gil. ¿Qué peso tienen en el electorado esos endosos? Le pregunto. Bueno, pueden tener un efecto de llamar la atención y crear algún tipo de momentum para poder estar más expuesto ante los medios. Pero en términos de cuánto esto convence a ciertos electores, pudiera tener el efecto de que a algunos electores les convenza y a otros les preocupe y rechacen la alternativa de votar por ellos. Así que me parece que es más una herramienta para que haya mayor atención sobre la candidatura y poder tener mayor oportunidad de exponerse. Ese me parece que es el mayor resultado. En términos de la campaña agresiva contra el PNP, pues en cierta manera ha motivado a muchas personas que quizás no estaban decididas a votar en estas elecciones, miembros del Partido Nuevo Progresista y estadistas, a ir a votar entonces para defenderse. En esta etapa del juego, ya estamos en la recta final, ¿hay muchos indecisos para usted? No, en esta etapa muy pocos indecisos. La realidad es que más allá de la dinámica que se da de la campaña final, pues la gente mira también la trayectoria de las personas y si es una trayectoria respetable, que le merece una oportunidad de ocupar una posición de envergadura, se la dan indistintamente, ¿verdad?, de lo que es el ruido que se da dentro del último mes de campaña. Yo he vivido un poquitito más que usted y he visto unas cuantas campañas más que la mayoría de la gente en Puerto Rico. Y recuerdo una que a última hora lanzaron una bomba que fue bien difícil para el candidato explicarla, resolverla, porque no había tiempo ya. Fue a última hora, pero se regó, porque lo malo se riega como la espuma, y sí tuvo un efecto en la elección. Y fue precisamente contra Hernández Colón, pero ya no había tiempo de resolverla. La ausencia del candidato Juan Dalmau, a causa de la condición de salud de su esposa, que sufrió un aneurisma, lo que llamamos accidente cerebrovascular,
pues unió a Puerto Rico y unió al electorado y unió también las campañas porque bajaron el diapasón y quitaron los anuncios negativos. Pero la campaña de Juan Dalmau sacó un anuncio donde es bien cortito pero bien contundente. No voten por los corruptos. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, tiene un efecto muy negativo en nuestra sociedad porque pretende generar odio y al mismo tiempo cuando uno analiza realmente no hay nadie, ni siquiera acusado o señalado, aspirando a una posición electiva en estos momentos en Puerto Rico. Por lo tanto, se trata más bien de un insulto. Ningún comisionado y de residente, ningún candidato a la gobernación. Ningún candidato a la gobernación, ningún candidato a la comisaría residente está siendo ni siquiera señalado por algún acto de corrupción. La salud es un tesoro y la gente se preocupa que si con un plan de salud universal pudieran quitar la tarjeta de salud, que ya ha tenido varios nombres, ahora se llama Plan Vital, pero que sí podría desaparecer porque atado a fondos federales y al concepto HMO, que es cuidado dirigido, podría desaparecer. Ana Irma Rivera me dice que puede coexistir con el sistema de los Estados Unidos. Me parece que nosotros lo que tenemos que estar aspirando es a fortalecer nuestro sistema de salud y hay grandes oportunidades dentro del sistema federal donde podemos allegar fondos para Medicare y Medicaid que cambien la dinámica en Puerto Rico, donde tengamos mayores recursos para medicamentos, para tratamientos, para cuidado prolongado, para fortalecer los planes, la cubierta médica y que tengamos mayor cantidad de proveedores aquí en Puerto Rico. Y en términos del sistema que tenemos, una modalidad de sistema universal. Tenemos que tener cuidado donde se esté hablando entonces de proposiciones que se alejen de lo que es la regulación federal. En la medida que eso se aleje de la regulación federal, se arriesga los fondos que ya tenemos, que aunque son menos que los que recibe Islas Vírgenes y el resto de los estados, nosotros lo que tenemos que estar enfocados es en lograr mayor recursos y en lograr la igualdad de fondos federales para estos programas aquí en Puerto Rico. Hay dos papeletas adicionales, la del plebiscito, que varios partidos, no sé, Dignidad, hablaré con Javier Jiménez, pero por lo menos el PIB no va a votar, aunque es un partido ideológico. Bueno, la alianza no va a votar. El PIB es ideológico, pero la alianza no van a votar en el plebiscito porque no es vinculante. Tampoco los populares la van a echar en blanco. ¿Vale la pena entonces hacer un plebiscito? Además dicen que la estadidad está más lejos que nunca, que la socorren los estadistas simplemente para que la gente tenga que salir a votar. El plebiscito es una herramienta muy útil, dado el hecho de que el Congreso tiene ante sí legislación que precisamente ofrece las alternativas que están en este plebiscito. El ejercicio que se lleva a cabo permitirá avanzar en términos del proceso, diciendo, mira, ya esa consulta se realizó y esto fue lo que votó el pueblo. En términos del avance de la estadidad, esto es un proceso y a nivel del Congreso, actualmente, pues hay una impresión de que Puerto Rico sería muy demócrata y eso motiva a muchos demócratas entonces a facilitar el que Puerto Rico se haga Estado y algunos republicanos a tratar entonces de que sea más Pero más tarde. que una impresión, los señalamientos que se han hecho aquí, los sondeos y las encuestas indican que Puerto Rico se inclina a votar por Harris en la papeleta entre Harris y Trump. A mí me parece que hay algo muy distinto entre lo que es Trump y el Partido Republicano y la competencia a la presidencia entre Harris y Trump. De mi parte he tenido la oportunidad de trabajar con ambas administraciones. Tengo que resaltar la apertura que he tenido durante la administración de Biden y Harris y que en muchas medidas ha sido favorable para Puerto Rico. Tengo una serie de medidas para trabajar en términos con respecto al Medicare, Medicaid, SNAP, SSI y muchísimos otros programas que queremos traer a Puerto Rico. Pues también tendremos que trabajar con esa administración y lograr incentivos económicos para Puerto Rico y mayores oportunidades para que en Puerto Rico podamos crear más empresas, más negocios, más oportunidades económicas, mayor alivio al bolsillo y también más empleo. Sé que usted va a votar por la estadidad en plebiscito, pero ¿va a votar por Harris o por Trump? Yo voy a votar por Harris. He tenido esa apertura y la medida de lograr igualdad en los programas de SSI, SNAP, Medicare y Medicaid se me haría mucho más fácil, ¿verdad?, con esa administración.
Vamos a la pausa y regreso para el turno final. Y esto no es un debate, esto simplemente es una conversación. Regreso en breve. Esto es Carmen Jovet en directo y estamos a pocos días de las elecciones generales del 2024. Como diríamos, en la recta final. Y estoy conversando con el candidato del Partido Nuevo Progresista a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, licenciado William Villafañe. ¿Cuál es el mensaje más importante? Yo sé que hay muchos asuntos, salud, seguridad, relaciones federales, estatus, pero ¿cuál es el tema para usted más importante de su campaña, si tuviera que seleccionar uno? Nuestra prioridad va a ser atender la situación energética en Puerto Rico, donde esta inestabilidad que ningún estado sería dejado 7 años esperando para tener estabilidad en el sistema eléctrico, podamos nosotros atenderla de inmediato. Yo voy a ir a Washington a pedir que haya generación de emergencia adicional y podamos entonces avanzar en lo que es el proceso de que todos estos proyectos que se están dando de reconstrucción se puedan dar de una manera más ágil, eliminando gran parte de la burocracia, incluso federal. La última pregunta, pues, no es para que me la conteste a mí, sino más bien para que se la conteste al electorado. ¿Por qué el elector debe votar por usted? Yo conozco tus necesidades, porque las he vivido en carne propia. Vengo de abajo como el puertorriqueño que ha establecido un hogar, que ha emprendido un negocio, que se ha desarrollado profesionalmente y al mismo tiempo me he desempeñado siempre íntegramente en el servicio público. Y ahora como senador he demostrado la capacidad de trabajar y representarlos a todos. Incluso siendo electo por el Partido Nuevo Progresista, he trabajado con mis 26 compañeros senadores y también he legislado y trabajado para sectores que típicamente no votan por mi partido, porque mi enfoque no es obtener beneficio político. Siempre ha sido obtener beneficio y bienestar para la familia puertorriqueña. Y así va a ser como comisionado residente, donde ya como senador he estado tocando las puertas que hay que tocar en Washington y he tenido resultados. De hecho, en estos días vino aquí a Puerto Rico a acompañarme a anunciar la reapertura de la Oficina del Seguro Social en San Juan, el comisionado del Seguro Social de los Estados Unidos. Y así, en todas las áreas hemos estado tocando puertas y hemos estado siendo escuchados y estamos logrando resultados en la salud, en la educación, en la agricultura, en la energía y en todas las áreas que Puerto Rico necesita. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, tenemos la integridad y sobre todo tenemos el corazón, la pasión y el compromiso de servirle a nuestro pueblo. Gracias por acompañarnos aquí en Carmen Jovet en directo por ABC Puerto Rico. Gracias por la atención. Buenas noches.